Guadalupe Saucedo Viviano y en este video hablaré sobre dos temas. El primero es sobre la educación como objeto de estudio de la pedagogía y el segundo trata sobre la relación que existe entre educación y sociedad. Sin nada más que decir, comenzamos. Y para esto es necesario definir pedagogía y educación. La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que éste tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto. Es fundamentalmente filosófica y su objeto de estudio es la formación, es decir, en palabras de Hegel, de aquel proceso en donde el sujeto pasa de una conciencia en sí a una conciencia para sí, y donde el sujeto reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como constructor y transformador de este. Educación. En su sentido más amplio, por educación se entiende el proceso por el cual se transmite el conocimiento, los hábitos, las costumbres y los valores de una sociedad a la siguiente generación. La pedagogía reconoce como objeto de estudio a la educación, lo cual nos lleva a analizar este fenómeno desde varios puntos de vista, pues es un hecho que trata de la formación integral de un ser humano en sus aspectos físico, psicológico, moral y social, a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje, ocupándose ya una vez fijados los objetivos de establecer contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que se deben incluir en la currícula de las estrategias para transmitir o descubrir la información, y también de la relación docente-alumno, alumno-alumno y escuela-comunidad. La pedagogía representa un estudio profundo de la educación, ya que un pedagogo debe de tener la capacidad de observar distintos fenómenos sociales, háblese de política, religión o psicología. La pedagogía tiene su raíz en la educación, ya que surge por la necesidad de sistematizar y crear métodos para el acceso a la educación, es decir, métodos para la transmisión de conocimientos, tradiciones, valores o cultura. Para profundizar en la educación como objeto de estudio de la pedagogía, se desarrolla un sistema de ciencias pedagógicas donde se integran la didáctica como teoría de la enseñanza, la teoría curricular, la teoría de la educación y la teoría de la organización escolar, disciplinas directamente relacionadas con la educación. Con respecto a este tema, podemos concluir que es la educación el objeto esencial de la pedagogía. Tomando la educación como objeto se deducen conceptos como educar, enseñar y escolarizar. Ha llegado el momento de pasar al segundo tema, que es la relación entre educación y sociedad, y para esto necesitamos definir sociedad. Sociedad es un término que describe a un grupo de individuos marcados por una cultura en común, un cierto folclore y criterios compartidos que condicionan sus costumbres y estilo de vida, y que se relacionan entre sí en el marco de una comunidad. La educación y la sociedad son dos conceptos estrechamente relacionados. Por un lado, la educación colabora con el crecimiento de la sociedad y por el otro, la sociedad contribuye en la educación del individuo. El modelo a elegir para educar depende bastante de la sociedad que nos rodee. La educación tiene que estar cambiando constantemente, pues de no hacerlo se irá quedando obsoleta y muy alejada de la sociedad. Esto quiere decir que la educación va cambiando en torno a la sociedad en que vivimos. Por lo tanto, se concluye que sí existe una relación entre los dos términos antes mencionados, ya que uno depende del otro.